Nos encontramos aquí los integrantes de Arqueología de la Mente, Abraham Manzano, Laura Sánchez, José Mercado, Carmen Trejo, Alfredo Alcántara y yo, Javier Sandoval. Y hoy el día de hoy vamos a comentar, como otra de nuestras lecturas de Carl Gustav Jung, la tipología de Jung. Entonces, el día de hoy que presentaremos esta tipología, vamos a iniciar con nuestra directora, Laura Sánchez, que nos lleva el programa. Ella va a hacer una presentación general. Luego ya José Mercado nos hará una presentación, Pepe, de cómo se llama lo que vas a presentar. No, una síntesis del BPTI. MBTI. MBTI. Ok. Y luego ya los demás haremos nuestra participación inicial y empezaremos el conversatorio. Pues muy bien, Laura, empezamos, por favor. Gracias, Javier. Buenos días y buenos días a todos. Pues mira, yo quisiera retomar nuevamente lo que estábamos platicando la semana pasada sobre la introversión y la extroversión, pero ya desde un punto de vista un poquito más, no tan general, vamos a decirlo así, y tomando más en cuenta lo que Jung tenía, decía, digamos, dice en el volumen 6, que son los tipos psicológicos. Entonces, bueno, Jung llega a esta idea como una forma después de tener una observación, evidentemente observación empírica, después de tanta experiencia como psicoanalista y como psiquiatra, se dio cuenta de que más allá de las diferencias específicas que existen entre los individuos, existen grupos psicológicos individuales que él bautiza como diferencias típicas, que es lo que entendemos como la introversión y la extroversión. Él lo entendió porque se dio cuenta que existían rasgos generales entre la gente que no tenían que ver con una elección consciente, sino que tenían más que ver con una cuestión inconsciente y por lo tanto biológica. Él hace una diferencia entonces entre la introversión y la extroversión, porque dentro de lo que es la introversión hay más interés en el sujeto más que sobre el objeto. Es decir, que son personas mucho más en conexión con la subjetividad, mientras que los extrovertidos están más ligados al objeto, o el objeto es lo principal dentro de esta interacción y del vínculo, lo cual los hace más objetivos. De hecho, aquí en la página 9, él dice, con respecto a la introversión y la extroversión, dice que en el primer caso, que sería el objetivo, la extraversión, en el primer caso, el objeto opera como un imán sobre las tendencias del sujeto y tirando de ellas en su dirección determina en gran medida a este, llegando inclusive a alienarlo de sí mismo y alterar sus cualidades en el sentido de amoldarlas al objeto hasta el punto de hacer plausible la idea de que este último tendría un significado muy grande. En el segundo caso, en cambio, el sujeto es y nunca deja de ser en ningún momento el centro de todos los intereses, pareciendo como si toda la energía vital buscase en la última instancia al sujeto e impidiese de este modo sin cesar que el objeto llegara a hacerse con un influjo en alguna manera preponderante, como si la energía saliera fluyendo del objeto y el sujeto fuese el imán que quisiera traerse al objeto en su dirección. Entonces aquí vemos que son opuestos, ¿no? En el introvertido, quien es el principal es el sujeto, y en el extrovertido, quien es el principal es el objeto. Y la interacción es totalmente contraria. El objeto en el introvertido se tiene que amoldar al sujeto, y en el extrovertido es el sujeto que se tiene que amoldar al objeto. Más allá de esto, la complejidad se vuelve mayor porque él dice que aunque tengamos tendencias naturales hacia la introversión o la extroversión, usualmente tenemos caracteres secundarios que son compensatorios. Es decir, que entre menos trabajo consciente tengamos, de cierta forma, vamos a decir que la tendencia que tenemos más trabajada es porque es más consciente. Quiere decir que la otra tendencia, es decir, si yo soy una persona muy extrovertida, voy a tener una introversión inconsciente o funciones introvertidas inconscientes, lo cual me hacen una tendencia indiferenciada, pero no por eso no existe en mí. Es decir,
que por más que yo sea extrovertido, tengo compensaciones, puedo tener compensaciones de introversión y viceversa, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante porque de cierta forma lo complejiza y lo hace muchísimo más interesante como debate, porque ya las cosas no son estructuradas, sino que son dinámicas nuevamente. Estamos hablando de una dinámica psíquica y de una dinámica energética, en donde tenemos otra vez esta cuestión de qué tan consciente y qué tanto trabajo he hecho al respecto, ¿no? Si yo, por mis circunstancias de vida y también por una tendencia natural que nunca se va a olvidar por esta cuestión biológica, he desarrollado más mi introversión, la extroversión de todas maneras está en mí y también la tengo que trabajar y la tengo que diferenciar dentro de todo este trabajo también de proceso de individuación, que yo lo entiendo así también, ¿no? Es hacer este trabajo de conciencialización de toda esta parte indiferenciada e inconsciente. Y pues eso me parece muy interesante. Voy a leerles otra parte con respecto a por qué él cree que es un antecedente, por qué él cree que es biológico, un antecedente biológico. Y bueno, esto, en primer caso habla de cómo son diferenciaciones generales y dice que quien ha tenido la oportunidad de conocer a fondo a muchas personas, enseguida descubre que tales contrastes no constituyen en absoluto casos individuales aislados, sino actitudes típicas mucho más universales de lo que una persona con experiencia psicológica más limitada se inclinaría de entrada a suponer. En realidad se trata en realidad se trata de una antítesis fundamental que unas veces podrá resultar más evidente que otras, pero que se hace notar sin excepción en cuanto nos relacionamos con individuos con una personalidad hasta cierto punto acusada. Este tipo de personas no solo las observamos entre los estratos más cultivados de la población, sino en todas las capas sociales, lo que hace que podemos probar la presencia de nuestros tipos tanto entre simples obreros y campesinos como entre los miembros más prominentes de la nación. Tratándose de una cuestión de conciencia, es decir, de una actitud elegida a propósito y conscientemente, una distribución hasta tal punto universal no podría producirse sino muy difícilmente, porque en dicho caso el vehículo principal de esa actitud sería con seguridad un estrato muy determinado de la sociedad, vinculado por educación y formación similar y por ello localmente delimitado. Pero lejos de ser así, la distribución de los tipos parece muy al contrario responder al azar. En la misma familia un hijo es introvertido y el otro extravertido. Como de acuerdo con estos hechos, el tipo de actitud no puede constituir un asunto de juicio o elección conscientes, su verdadera razón de ser tiene seguramente que residir en una causa inconsciente e instintiva. Como fenómeno psicológico universal, pues, la antítesis entre los tipos tiene que tener alguna clase de antecedente biológico. Y bueno, esto me parece algo interesante porque nuevamente estamos viendo aquí una construcción general que se va diferenciando. O sea, me gusta porque tiene una cierta lógica con respecto a todas las otras propuestas que tiene en su teoría, ¿no? Justamente con esta cuestión de la individuación, cómo vamos evolucionando de una parte más instintiva, primitiva, a una parte mucho más consciente y mucho más diferenciada. Y en ese sentido, pues los ejes de introversión y extraversión también tienen que ser trabajados y estos de cierta forma también se conjuntan con lo que son, vamos a decir, las funciones, ¿no? Que también las habíamos hablado la semana pasada, que él las distingue en dos ejes, que serían las funciones racionales y las funciones irracionales. Las funciones racionales serían el pensamiento y el sentimiento, es decir, una función que se caracteriza más por seguir los ideales, las creencias, una cuestión moral, la percepción intelectual y el sentimiento que sería más una percepción basada en el sentimiento. Y tenemos también las funciones irracionales, que es la sensación y la intuición. La sensación que es más directa, en la experiencia más directa, y la intuición es más a priori, es antes de la experiencia directa. Y bueno, entre estos cuatro, como lo habíamos comentado la semana pasada, también interactúan con la introversión y la extraversión. Podemos tener una función de pensamiento introvertida o extravertida, siendo nosotros extrovertidos o introvertidos. Es como que se va ampliando
y se va haciendo más complejo y se van entremezclando y haciendo redes muy particulares, que ya ahí es cuando se empieza a hacer una diferenciación del individuo. ¿Cómo es que interactúan estas tendencias con estas funciones y cómo estas funciones también se desarrollan en la psique del individuo? Y bueno, evidentemente el pensamiento y el sentimiento también se contrapuntean, es decir, que si hay una persona que tiene más un pensamiento, que es más de pensamiento, usualmente va a tener como una descompensación en una cuestión de sentimiento. Siempre va a tener este hábito de ir primero por su tendencia a pensar más que de sentir, o a seguir más su pensamiento que su sentimiento. Igual con la sensación y la intuición. Una persona que es más sensitiva va a confiar muchísimo más en esta experiencia directa que en el a priori, ¿no? Que también es algo que va a tener que trabajar o que va a tener que desarrollar para justamente evitar estas compensaciones inconscientes primitivas que hacen que también regresione el individuo. Y bueno, más o menos creo que esto sería la introducción. Para Jung, ¿cómo es que se vuelven duraderas? Pues evidentemente es por ¿cómo es que se vuelve duradera una tendencia? ¿Cómo es que una persona se vuelve más extrovertida o se puede identificar más con la introversión o la extroversión? Esto es por el hábito. Él lo explica que es por el hábito y que evidentemente es por unas circunstancias tanto naturales, individuales del ser humano, como las tendencias naturales que tiene de antemano biológicas, como también las circunstancias externas que van construyendo su percepción y va construyendo también sus experiencias y sus vínculos y la forma de percibir la realidad. Y esto es lo que va haciendo a través del hábito, evidentemente de esta cuestión reiterativa, se va haciendo ¿cómo decirlo? Un hábito y una tendencia más proclive a desarrollarse en el individuo, ¿no? Y también algo que es interesante es que justamente como está esta cuestión de tendencia subjetiva, tendencias indiferenciadas y tendencias diferenciadas de la introversión y la extraversión, también él hace la pregunta, hay veces que no sabemos distinguir entre lo que es la personalidad consciente o esta personalidad inconsciente que de repente también se manifiesta, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos distinguir entre lo que realmente es propio de la personalidad y lo que es propio del inconsciente del individuo, ¿no? Y pues bueno, a mí a eso me gustaría contestar de forma muy humilde, que para mí es el carácter del rasgo, es decir, qué tan flexible o inflexible es, qué tan rígido puede llegar a ser este rasgo, ¿no? Me parece que el momento en que hablamos de rigidez o de inflexibilidad en el rasgo o en la tendencia de la persona, para mí ya es una cuestión de que es una tendencia, un rasgo inconsciente, un rasgo primitivo y regresivo, porque justamente estamos activando mecanismos de defensa que buscan justamente pues defender, va y la redundancia, buscan defender al sujeto, ¿no? Entonces, para mí, esa sería la respuesta. ¿Cómo es que reacciona la persona ante si es una reacción agresiva o si es una reacción más flexible y una reacción muchísimo más consciente, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejamos si quieren para más al ratito y le voy a dar la palabra entonces a José. Muchas gracias. El micrófono, Pepe. Pues yo quisiera aportar a partir de un análisis, porque yo trato de entender a Jung para comparar cuál es su esquema, su ECRO, pues, sobre todo si se puede esquematizar cuál era la concepción de aparato psíquico en Jung, porque para mí desde la diferencia entre las diferentes teorías tiene que ver con su concepción de psiquismo, primero su concepción de sujeto,
su concepción de psiquismo, y de ahí las derivaciones de la psicopatología, porque dependiendo de cada una de ellas va a ser las expresiones de psicopatología de anormalidad o anormalidad, y entender los aspectos, los procesos que se dan. Entonces, yo tratando de sintetizar en la búsqueda de síntesis sobre Jung, tratando de encasillarlo, porque eso muchas veces son los esquemas útiles, pero no veraces, totalmente. Veo en Jung, como en todos los demás, piensan todo aparato como un sistema que tiene una estructura, ¿no? Que tiene procesos y que tiene funciones, y que dependiendo de, y que tiene una aspectos de tipo económico y aspectos de tipo dinámico, ¿no? Tienen una estructura que tienen procesos que se llevan a cabo por medio de energías, ¿no? Y en funciones determinadas. Y así como en Freud es clásico en sus tópicas, ¿no? Primera tópica, segunda tópica, la segunda tópica ya pone 3 estructuras y diferentes mecanismos, y basa más en términos de psicopatológicos, en su concepto de represión y de trauma, ¿no? Así también, y más énfasis en los aspectos libidinales, en términos energéticos, y cierto énfasis en la evolución de la erogeneidad, del eros, ¿no? Para entender muchas de las psicopatologías. También en Jung hay un aspecto de tipo de energía, en el que hay más énfasis en los aspectos de tipo económico, en Freud, en su aparato psíquico, es los aspectos económicos y dinámicos, y hace mucho énfasis en los aspectos dinámicos y en el conflicto y en las fijaciones. En Jung yo veo más énfasis en ver los aspectos energéticos, ¿no? Y así que su aparato psíquico, y en términos de lo que estaba diciendo Laura ahorita, en cuanto que es importante ver 2 aspectos. En términos de la energía, en tanto que va dirigida a atender el exterior o a atender el interior. Pero porque Jung tiende a ver también, a analizar las cosas en tiempos de bipolares, no en sentido de opuestos, ¿sí? Sino en sentido de siempre hay lo externo, lo interno, lo consciente, lo inconsciente, lo hacia adentro, hacia afuera, etcétera, pero no en términos de exclusión, sino de tratar de entender la complementariedad, ¿no? La diferenciación y la complementariedad. Y en ese sentido es importantísimo para su tipología entender esta preferencia en el uso de la energía, tanto hacia los aspectos de tipo externo, porque así lo maneja, lo interno y lo externo, mundo interior, mundo exterior, y hacia el mundo interior, la introversión, pero él les denominaría actitudes, ¿sí? Que son las que los principales organizadores, que ya de acuerdo a la tendencia de manejo de la energía, también esta energía va a hacer uso de funciones al servicio de esta preferencia o esta tendencia. Y estas funciones son las, como ya estuvo mencionando Laura,
lo que en otras teorías serían los procesos, que sería pensamiento, percepción, pensamiento, sensación e intuición, así le llama. En última instancia se refiere en relación a otros autores al afecto y a la cognición. Aquí yo les mandé una foto de esta diapositiva, de esta que les digo que revisé, que les llamaría actitudes, extroversión, introversión, juicio, percepción, funciones, pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Y de ahí el analizar todas estas variables va a ir a determinar el tipo de psicológico, si tiende hacia adentro, si tiende al uso más de la cognición, los juicios, o va a ser más uso de la sensación, afecto e intuición. Lo que decía, en Freud sería la tendencia entre lo opuesto, siempre lo opuesto entre lo obsesivo y lo histérico, ¿no? Predomino de las defensas de tipo afectivo, sientes mucho y piensas poco, y al contrario del obsesivo, piensas mucho y sientes poco. Como tendencias o exageraciones de funciones, que otros les llamarían mecanismos de defensa, que ya para determinar el tipo de patología. Y esto yo creo que es importante, como tenerlos como ejes de los organizadores de la tipología en Jung, que los resumen en el test de MBTI, con miles de variables para analizarles y determinar los tipos psicológicos, y así los ven como tendencias, no como estructuras fijas, sino como tendencias en donde hacen énfasis más en la diversidad que en la diferencia. Y a mí me pareció muy bien este concepto de aclarar. La mayoría de las veces el pensamiento dicotómico de opuestos trata de acotar en diferentes y opuestos, y es el pensamiento de la complejidad tiende a pensar más en términos de diversidades en las manifestaciones, para ya salirse de esto también de lo normal, lo anormal, lo patológico o lo sano. Entonces, a mí me pareció muy útil el tener este esquema de estos aspectos de Jung. Y uno de los que me llamó mucho la atención también en Jung es que, a pesar de que piensa en términos de interno y externo, en sus definiciones, es parte de la lectura de hoy, sobre lo colectivo, ¿no? Hace referencia a sentimientos colectivos, ya sea funciones que vimos aquí como organizadoras de procesos que llevan a una tendencia, a un tipo, a una manera de funcionar, de relacionarse. En términos de lo colectivo, también habla de sentimientos colectivos, ¿no? Y en donde ya digo, caray, aquí está el Jung del psiquismo ampliado, ¿no? Porque si hay sentimientos colectivos, entonces hay psiquismo colectivo. Y también sabemos lo que Caes, por ejemplo, le llama metaorganizadores sociales. No. Jung les llama pensamientos colectivos. Aquí vemos otra
síntesis sobre los diferentes combinaciones que se pueda hablar de estos dos aspectos organizadores de la tipología, que serían las actitudes y las funciones. Y una cosa muy interesante que hace yo también en términos de pensar que en los procesos que se dan, ahí tiene que haber le da el mismo peso a lo consciente que a lo inconsciente, en cuanto que debe haber cierta equilibrio en la funcionalidad, cosa que desde el punto de vista energético no es muy coherente con las otras, en otros momentos, forma de pensar, porque definitivamente energéticamente se lo lleva, los procesos inconscientes se llevan el mayor porcentaje desde el punto de vista de los procesos psíquicos, que la conciencia solamente es una partecita, ¿sí? Y generalmente en la línea junguiana se ubica más la conciencia en el estado de vigilia, sabiendo que ahora el sueño es un estado de conciencia, ¿sí? O sea, el soñar es una manifestación de la función consciente con su lógica en el sueño, en donde el proceso primario predomina ante el secundario. Pero bueno, yo quería expresarles esto para tratar de ir pensando, ¿no? Un aparato psíquico, ya en Jung, también en donde es un aparato psíquico, donde se puede pensar también la psicología ampliada, el psiquismo colectivo, o sea, un aparato psíquico social, grupal y también individual, en donde simplemente son diferentes espacios, dimensiones donde se da lo psíquico y no ver lo intra psíquico y como interno y lo externo como lo social, ¿no? Y estas diferencias de lo interno y lo externo, lo social y lo psicológico para los futuros desarrollos y las futuras discusiones. Y pues yo me quedaría con eso, con que tuviéramos claros cuáles son la estructura del aparato psíquico en Jung, en términos de esto, de cuál es su económica, cuál es su dinámica, cuáles los aspectos estructurales, tópicos, para hacer una comparación inclusive con otros autores. Como decía yo, Caella, en ese sentido, cuando nos habla de organizadores sociales del psiquismo, ¿no? Y pone al derecho, los mitos, la cultura, ¿no? La ciencia como metaorganizadores para que se pueda dar lo psíquico. Aquí creo que Jung ya está más en avanzada. Ay, esto no es así social, lo pensamos como descrito, normas, sino que son emociones también. Decir patria, ¿sí? O el organizador o el metaorganizador, ciencia o patria, o los aspectos sociales, las ideologías, tienen ya hay un sentimiento en ello. No solamente es una categoría conceptual, ¿sí? Organizadora de las relaciones interpersonales, es todo un sentimiento. Y de ahí la conexión con el mito, ¿sí? Ahí la, la conexión
con el mito en cuanto a un grupo, porque tiene estos aspectos comunes, ¿sí? A los individuos que le integran, tanto los aspectos de tipo afectivo como de tipo racional cognitivo. Y ahí me quedaría. Sí, Para la discusión. sí, sí. Sí, Pepe. Ahora sí. Adelante. Sí, Pepe. Abraham. Sí. Lo que dice Pepe me parece muy importante y creo que en el doctor José Mercado está gestándose una percepción enriquecedora de este concepto, ¿no? Lo que acaba de decir es muy importante en relación a lo individual, lo colectivo y la percepción y la creación, la génesis de un psiquismo de individual a colectivo, de esa parte. Y dice en la página 348 del capítulo 10, que todo el mundo coincide que es de los capítulos, el capítulo más importante de este libro, y dice en la 348, fracción señalamiento 559. Biológicamente considerada, la relación entre sujeto y objeto es siempre una relación adaptativa, por implicar toda relación entre ellos, la modificación recíproca del uno por el otro, ¿no? Eso es así de breve, pero así de rico, porque Pepe posteriormente desarrolla esta teoría de qué pasa, de cuál es la nueva manera de percibir los conceptos psíquicos, ¿no? Psicológicos, etcétera, y habla en su artículo inédito, muy enriquecedor, sobre la lógica transcursiva. Y en la lógica transcursiva es dos personas, dos sujetos, dos fenómenos que no existen nunca aislados, sino que entra en juego la interacción del observador, ¿no? Esta parte yo creo que lo tendríamos que ir retomando puntualmente, porque la teorización, ¿no? de estos conceptos que está haciendo el doctor Mercado es muy complementaria y muy enriquecedora y en fin, ¿no? Hasta ahí lo quisiera dejar, pero yo sí veo toda esta nueva manera de mirar el psiquismo individual, el psiquismo social y cómo los conceptos de Jung nos insertan en una visión macro social, ¿no? Tanto en el interior como en el exterior. Y la parte que mantiene Jung nunca es totalmente una ni otra, y los complementarios nunca son los pares antitéticos, sino que siempre es una posición dinámica, ¿no? Va a sobresalir un carácter, pero el otro tampoco está así, va a depender de determinadas circunstancias. Cuando hay un equilibrio, etcétera, es lo que va a ser mejor para la personalidad del sujeto. Posteriormente nos va a plantear cómo esta parte del desequilibrio entre un sujeto predominantemente extrovertido con características de introversión se genera un desequilibrio bajo determinadas circunstancias, ¿no? Es que puede ir generando una situación que él va a conceptualizar como neurosis. Pero toda la situación que pone Jung es una situación absolutamente dinámica, siempre, ¿no? Entonces, yo quisiera dejar hasta allí, porque lo que han dicho, bueno, primero, Laura, agradecerte esta parte tan clara de que nos pusiste, ¿no? Toda la tipología, ¿ya?
la parte complementaria del doctor Mercado me parece muy interesante, que da para más, ¿no? Que esperamos que los nuevos teóricos del 21-21 amplíen, porque por ahí va. Creo que vamos por buen camino, ¿no? Ahí lo dejo. Sí, Carmen. Yo revisé, aparte este artículo de, ay, se me fue el autor, de la historia, sobre la historia de los tipos psicológicos, que a mí me parecía fundamental porque explica este autor cómo, de dónde se nutrió Jung para sacar toda su teoría, ¿no? Entonces, me sorprendían varios datos que Jung estudió mucho la astrología, ¿sí? Se nutrió de esta parte de la astrología, una ciencia muy antigua, 3000 años antes de Cristo con los caldeos y con los chinos 2000 años antes de Cristo, Grecia, siglo V antes de Cristo. Entonces, esta tendencia de adjudicar rasgos de carácter a los planetas y a las constelaciones, ¿no? Llama poderosamente la atención. Y como la astrología pues es un compendio de lo psíquico, de la vida, de los acontecimientos, del destino, del proceso interior, y es fundamentalmente instintiva, ¿no? Hace una crítica a este autor y dice que los porqués y los para qué en la astrología no quedan claros, ¿no? El propio Hipócrates, en Grecia, siglo V antes de Cristo, agrega a todo este conocimiento los 4 elementos, aire, tierra, agua y fuego, y los aplica a los humores, que después lo sigue Galeno, siglo II después de Cristo, y hace esto que nosotros conocemos muy bien, que es el aire en la sangre, el temperamento sanguíneo, la tierra, la bilis negra, el temperamento melancólico, el fuego en la bilis amarilla, el temperamento colérico, y el agua, la flema, el temperamento flemático. Entonces, después en la Edad Media hay un vacío, lo cristiano, la concepción cristiana domina todo y no hay como esta búsqueda de tipos psicológicos, ¿no? Porque Dios lo llenaba todo. Entonces, Jung se basa en poetas, en filósofos, en la metafísica, en la estética. Y, por ejemplo, Schiller, el poeta alemán, habla de una diferenciación entre los ingenuos, que son los realistas, y los sentimentales, que son los idealistas. Nietzsche, el propio Nietzsche, en 1871, ya estamos muy en la era moderna, ¿no? En El nacimiento de la tragedia, habla de los apolíneos y los dionisíacos. Los apolíneos son los que tienen mesura, orden, moderación, ascetismo, reflexión. Y los dionisíacos son los apasionados, desenfrenados, por mezclarse y fundirse con los objetos, la vida, el mundo, ¿no? Esto recuerda mucho a los extrovertidos de Jung, ¿no? Jordan Fournier, en 1896, hace una diferenciación muy en el estilo patriarcal, digamos, ¿no? Que dice que hay mujeres apasionadas y mujeres no apasionadas, ¿no? La mujer apasionada es un comportamiento sosegado, contemplativo, tienen capacidad de acompañamiento espiritual,
no son caprichosas, no son criticonas, pero tienen una pasión inmadura, aunque la vejez las hace más armoniosas y de carácter más compasivo. Son celosas, de moralidad genuina, y en la intimidad demuestran su riqueza. No son capaces de pensar en el bienestar de los ausentes y permanece siempre igual a sí misma en los diversos ambientes. Y sin embargo dice, estos son los peores caracteres femeninos, ¿no? Entonces, vamos, es interesante, ¿no? En la mujer no pasional hay presteza y don de oportunidad, vida llena de muchas cosas, desarrollo afectivo detenido en la adolescencia, gusta de dirigir, y el matrimonio lo hace de manera convencional, buscando la estabilidad y la expansión. Y en lo doméstico sale lo desagradable. Luego está el hombre apasionado y el hombre no apasionado, de donde pues son hombres llenos de virtudes, ¿no? Digamos que el hombre apasionado corresponderá al pensador introvertido y el hombre no apasionado al pensador extravertido. Yo recuerdo haber visto esto en la carrera, ¿no? De Viola y Pende del siglo XIX, una escuela tipológica constitucionalista, donde están los brevilíneos, los longilíneos, ¿no? Que nosotros yo creo que recordamos mucho. Esto es más por la apariencia física. Y todo esto viene a desembocar, es muy rico la lectura de este artículo, y viene a desembocar en que se estaba trabajando una autora que es Catherine Briggs en 1917 sobre los tipos de personalidad, y ella le llega el escrito de Jung y de ahí toma los tipos para incluirlos en su estudio. Entonces su hija sigue el estudio y entonces es Myers-Briggs indicador tipo, ¿no? Que es el MBTI, es el Myers-Briggs tipo indicador, digamos, y es esto que nos explicó Pepe, donde hay unas reglas de compensación. Entonces siempre va a haber una función racional y una irracional, y una función extrovertida. Digo, esto ya a lo mejor Laura nos lo explica mejor, ¿no? Pero siempre va a haber una combinación inconsciente, consciente como compensatoria. Posteriormente también pues vemos lo de Freud, ¿no? En sus fases de desarrollo libidinal, oral, anal, fálico y genital. Y esto que también nos es muy conocido de Kretschmer en 1922, donde es el pícnico, el atlético y el displásico. También para nosotros yo creo que es muy conocido, y sus caracteres, que es el esquizotímico y el ciclotímico y el gliscrotímico. Entonces, esto desencadena en que Sheldon en 1940 ya habla del endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, y con sus correspondientes caracteres psicológicos, ¿no? Que es la viscerotonía, la somatotonía y la cerebrotonía, ¿sí? Que es muy, muy interesante. Y después, pues ya viene el eneagrama, que es otro tipo de estudio, que son los eneotipos, que son 9 eneotipos, que al parecer son sumamente interesantes, pero
nuevamente hace una crítica y dice desde qué lugar se avala esta estructura, en qué se justifica el modo de ser de cada tipo, es puramente instintivo, meramente descriptivo, y dice aún más que valora según la sombra, ¿no? del individuo. Entonces, este recorrido a mí me pareció sumamente interesante porque nos dice de lo amplio de la concepción de Jung y de dónde se nutrió para realizar todos estos estudios con lo que dice Pepe, ¿no? Y Laura, ¿no? Que es sumamente amplio, sumamente abarcativo y sí creo que trascendió mucho el momento en que Jung estaba escribiendo. Y hasta aquí lo dejo. Bien, Carl Gustav Jung propuso esta clasificación de los tipos humanos y buscando, hurgando en su muy vasta erudición, la historia, en los mitos, en la filosofía antigua y en el contexto real en el que se movía, conociendo los personajes, sus compañeros, sus maestros y sus pacientes. Nos aporta esta compleja visión de la personalidad humana y sorprende cómo considera que su maestro Freud era un extravertido. Cuando conocemos sus costumbres por las aportaciones biográficas, era un hombre que estaba la mayor parte del día en su casa, en su despacho o consultorio, donde atendía pacientes, escribía, y solo salía a pasear los perros por los jardines de Viena. Y de vacaciones, bueno, eso sí. Y en cambio, Alfred Adler, que era un hombre de las colonias marginales de Viena, acostumbrado a vivir entre grupos, multitudes de obreros, de gente, pues de la gente pobre de las colonias proletarias. Él siempre estaba hablando con la gente, siempre estaba pues en contacto con los demás. Resulta que en la visión de Jung es un introvertido, el que estaba hablando con la gente, y el que estaba encerrado la mayor parte del tiempo es un extravertido. Esto pues sorprende, pero es precisamente la propuesta de él, las combinaciones que se dan entre las funciones y digamos, las capacidades innatas, es lo que va desarrollando la actitud y la relación con la realidad y con el mundo. Es interesante la propuesta porque él mismo nos induce o nos enseña cómo buscar en los personajes históricos, incluso personajes míticos, modelos para describir sus variantes de tipo psicológico y los personajes reales históricos. Él no nos dice cuál sería su modalidad de tipo psicológico. Habrá que ubicarlo y pues ver qué compensaciones él empleó para superar su tendencia a pasar la mayor parte del día leyendo, fumando en su casa de el lago Constanza. Es una aportación, me parece, de uno de los grandes de la psicología dinámica, que él proponía mejor llamarlo a su espacio teórico, psicología profunda, porque va más allá
del inconsciente freudiano, como sabemos, porque nos propone el vastísimo mundo del inconsciente colectivo, que se extiende más allá de la familia, del grupo, de la comunidad actual, a la historia y la prehistoria. Bien. Pues menciono estas condiciones o estas aportaciones de Jung porque me parece que el camino que él nos marca es utilizar sus conceptos, trabajar tanto en la clínica como en la investigación que acostumbramos para continuar con nuestro interés sobre la cultura, los mitos, la historia y la clínica. Bien, lo dejo aquí por ahora. Bueno, yo en mi comienzo del día de hoy, un poquito ya, repitiendo un poquito, pero nada más el aspecto básico que han comentado mis compañeros, en efecto, la propuesta de Jung de tipología va más allá de otra propuesta de personalidad, que hay muchísimas, sino que él de alguna manera basa esa tipología en un principal eje organizador, que es la orientación extravertida o la orientación introvertida, pero me parece que el eje que escoge no es casualidad, porque en ese proceso de lo subjetivo al objetivo, digamos, dicotomía no por casualidad es gran parte de lo que en ciencias se ha hecho énfasis acerca de la importancia del objetivo, en ciencias propiamente básicas y en ciencias propiamente humanas, la importancia de lo subjetivo, ¿no? Él, sin estarlo hablando desde esa parte de la teoría, de la filosofía de las ciencias, pues de alguna manera está como hablando de ese mismo eje organizador, el sujeto y el objeto. Entonces, ese eje organizador principal del sujeto y del objeto, que además hace énfasis en decir que hay una parte consciente y una parte inconsciente, y en ese énfasis habla cómo es que en la conciencia hay una especie de búsqueda de ver qué es lo que pasa con el carácter a nivel consciente. Y esta visión de ver lo que pasa con el carácter consciente, precisamente es una aspiración de cientificidad para hacer una caracterología, una tipología del hombre, ¿no? Y esa cientificidad dice que es como importante que se base en lo consciente, porque es lo que es fácil ver en esa cientificidad, pero en su riqueza dinámica no se queda como nos pasa en psiquiatría con el famoso eje 2 del DSM-5, que es el que se usa, es el que ha finalmente acaparado la parte científica de la personalidad, como con esta visión de aparente fenomenología que en psiquiatría se pretende. Digo aparente porque la fenomenología es mucho más extensa y eso es otro tema, pero aún así se pretende una visión científica de la personalidad a través de la fenomenología, y él está proponiendo a través de la mirada de lo que se puede ver en la conciencia. Pero precisamente no se queda nada más en esa parte, sino que además él habla de la importancia que tiene el inconsciente, finalmente porque es el que va a marcar la pauta de esta riqueza dinámica entre la orientación introvertida y extrovertida, y hace una clara diferenciación de lo que es el yo y el sí mismo en su conceptualización, y me parece muy importante porque nos confunde menos. Cuando hacemos más esta visión fenomenológica aparente en la actualidad, en la cientificación del trastorno de la personalidad, nos quedamos con la parte más protagónica y se nos olvida mucho en esta cientificidad de la personalidad la parte más inconsciente, subjetiva, que nos da una mayor riqueza y que lo hace como más complejo. También me parece importante ese eje organizador, porque no es casualidad que sí corresponda precisamente a lo que se ha hablado en muchos pensadores, en muchas discusiones acerca de lo que es el hombre individuo y el hombre perteneciente a la comunidad. En ese eje organizador, pues precisamente, ¿no? El ensayo de Russell, yo eso lo comentaba en la sesión pasada, que habla precisamente de la tensión que hay entre el individuo y él llama autoridad, pero que no es otra cosa que precisamente
lo que marca socialmente, esa tensión general es un conflicto humano básico. Tampoco es casualidad que en esta visión de Mahler de la separación e individuación se encuentran precisamente parte de los procesos más importantes que nosotros estamos analizando cuando vemos el humano. Tampoco es casualidad del libro de Hannah Arendt, La condición humana, donde en la condición humana de Hannah Arendt hace otra vez una visión de que la condición humana tiene que ver con esta pugna o esta retroalimentación y conflicto, en el buen y el mal sentido de la palabra, de la esfera pública y la esfera privada. Poniendo Hannah Arendt en la esfera privada en la importancia de la propiedad y en la esfera pública la importancia de lo común, pero en esa tensión continua, ¿no? ¿Cuál es la esfera privada, esfera pública? Que tampoco es casualidad que ahora que existen las redes, hay esta invasión a la vida personal de las personas, bueno, en el sentido más bien como de imagen, ¿verdad? Porque también volveríamos a lo mismo, pues es muy superficial, aún así las redes invaden los espacios y entonces también es parte de las polémicas actuales que existen, ¿no? Y inclusive esta propuesta de Hannah Arendt del homo faber, homo laborans de la actualidad, el hombre que hace, que fabrica y el hombre que labora, pues precisamente es parte de lo que está en conflicto en muchos de los aspectos de la política internacional sobre lo que pasa entre los humanos, ¿no? Inclusive el mismo Norbert Elias, que habla de la psicogénesis y la sociogénesis, está haciendo esta misma visión acerca de lo que es psíquico, intrapsíquico y sociogénico como una instancia precisamente que está en ese sentido haciendo una extrapolación continua entre lo que es el individuo y lo sociológico en un proceso dialéctico continuo. Y también, digo, no quiero dejar de nombrar por la importancia política social que tiene en la actualidad, lo que los libertarios están manejando mucho en la actualidad, que además en el libro de Vargas Llosa, La llamada de los tribus, pues también habla precisamente de ese problema. En La llamada de las tribus de Vargas Llosa es una recopilación en donde él políticamente dice qué pensadores se basan los libertarios para contraponer lo que ellos dirían que es como el peligro del comunismo. Y no es casualidad, ¿no? Que ahora estamos teniendo estos conflictos de derecha e izquierda, y es importante decirlo porque sus autores en los que se basa pues no son tampoco gentes no productivas, no inteligentes. Estos autores son Revel, Hayek, Popper, Raymond Aron, Ortega y Gasset, Isaac Berlin, Adam Smith, pues que tienen una postura acerca de lo que es el individuo versus lo social. Claro, Vargas Llosa lo maneja un poco más en ese sentido de forma limitada, pensando que la dificultad que tiene el humano del siglo XXI de tener esa individualidad, se va a la llamada de la tribu y se va al comunismo y hace estas polarizaciones que una vez nos dijo muy bien Alfredo, ¿no? Teníamos que superar estas polarizaciones, pero que precisamente están ahí puestas, entonces es bueno señalarlas. Es bueno señalarlas porque en esta visión también es importante hablar, es como estudiar estos autores que tienen que ver con la idea de lo que es el individuo en sí, pues, ¿no? Y luego otra parte que resulta muy interesante es que en la caracterología, que a lo mejor tiene cierta presencia fuera de la cientificidad aparente de la psiquiatría en el eje 2, que todos sabemos que además es el eje que tiene unos niveles de alfa de Colombach, que son de confiabilidad interna bastante bajos, si los comparamos con los que están en el eje 1, pues está también presente fuertemente la propuesta precisamente por Freud. La caracterología freudiana sigue teniendo vigencia en muchas esferas, y la caracterología freudiana, que tiene que ver con esto que ya decía Pepe, además de lo que él decía, yo le agregaría que tiene que ver con estas etapas, ¿no? Que creo que nos dicen mucho, las etapas de cómo se va adquiriendo mayor complejidad a lo largo del proceso del desarrollo, y esas etapas tan criticadas, ¿no? Por los clinianos, en que pues, es más algo proceso dialéctico, circular, de ida y vuelta, pues digo, han servido de base también para la caracterología de Fromm y la caracterología de Erik Erikson, que inclusive extiende ese proceso como de complejidad a través del largo de la vida, pero que además en Erich Fromm también como el mismo Jung, también genera su propuesta
desde los procesos en donde el individuo está netamente conectado con lo social. Ahí comparte totalmente la visión de Jung, porque Fromm propone que los procesos del individuo se tienen que ver con cómo se hace la asimilación de los procesos sociales y cómo se hace esa socialización. Y lo divide en las orientaciones improductiva y la productiva, y pone la productiva un poco en lo que también ya decía Freud acerca de la orientación productiva, que es la trabajadora, ¿no? Y aquí nada más habría que agregar que decía Freud, amar y trabajar, ¿no? Como parte de esa adultez. Pero bueno, de alguna manera vemos ahí como muchos símiles, pero Jung tiene eso suyo, y porque además él lo hace desde este lugar, introversión-extraversión, que es medida básica de la formación del psiquismo, que es la proyección e introyección todo el tiempo desde que nace, ¿no? También yo aquí precisamente haría especial énfasis en lo que ha pasado con las neurociencias. Las neurociencias que no se han puesto a crecer desde lo que tiene que ver con nuestro bagaje teórico del que estamos hablando, pues han propuesto, ¿no? Desde un abordaje mucho más neurocientífico también, como esta emergencia de lo que ellos llaman, de lo que se llama ahora la conciencia, que es todo un debate también en ciencias, pero que creo que ese debate también ya tiene una respuesta actual. El paradigma que nos da Morán con la complejidad nos hace ver que en este famoso dualismo de origen, pues realmente sí existe un proceso complejo, que lo que estaba perdido es el paradigma, ¿no? Para hacer este monismo en donde finalmente es más fácil poder ir viendo cómo estas fibras nerviosas interconectadas de forma compleja son las que generan en emergencia el proceso de tipo simbólico social. Y a final de cuentas, entonces el paradigma perdido yo creo que ya nos da para eso, aunque sigue mucha discusión muy seria en todos los seminarios científicos del mundo acerca de la conciencia. Esta propuesta de conciencia, que es precisamente la que tiene que ver con el proceso donde el hombre genera sus propias formas de conocimiento, es pertinente con estas propuestas de personalidad, porque precisamente la misma conciencia va generando, en el concepto neurocientífico, una visión donde el humano, en su conciencia, genera necesariamente esto que se ha llamado el cerebro social, donde todo el tiempo, desde origen, hay un proceso de interconexión de especie ontogénica, que al generarse este loop que no tienen los otros animales, digo, muy bien se ha dicho que los animales tienen otro tipo de conciencia, las mismas bacterias, ¿no? Los trofozoitos, las mismas amibas se dirigen a tomar la molécula de azúcar porque son conscientes, en otro sentido, por supuesto, ¿verdad? Pero son conscientes de que ahí está, y será quimiotáctico a nivel bioquímico, pero que ya existe en toda nuestra composición biológica, esa conciencia, digamos, que finalmente nos permite tener un cerebro biológicamente con un loop nuevo, que es la conciencia de sí mismo, la conciencia de nosotros y del otro. Esa conciencia que sí tiene el humano va generando precisamente un proceso emocional que genera la personalidad, y esa personalidad, pues en toda su diversidad, debido a cómo cada individuo que pertenece a algún grupo social genera precisamente, eso lo dice muy bien Jung en esta lectura, cómo cada individuo procesa esa pertenencia social, se genera esta tensión, extraversión, intraversión. Entonces, de lleno, las neurociencias están a la par de toda esta discusión. Bueno, y digo a la par porque también tuvo una fuente de origen diferente a nuestro marco bibliográfico que estamos considerando, pero que finalmente está completamente integrado. De tal forma que a lo mejor ya no nos estamos preocupando tanto por pensar que la cultura y la sociedad emergió con los años, porque pues, vamos la historia de la cultura de la humanidad que va generándose paulatinamente, pero eso fue desde un principio. Esa pertenencia a los grupos me parece que está desde un principio, y aquí estaría en especial énfasis en cómo me parecería que el cerebro extrovertido, ahora sí yo metiendo las neurociencias en toda esta discusión, el cerebro extrovertido es ese cerebro necesario del Homo sapiens que funcionaba en grupos de 50 y luego 150 integrantes y generaba esta necesidad de estar intercomunicados, tal como lo hacen todos los mamíferos que vemos que van en manada hoy. Observemos a los mamíferos y se comportan socialmente de tal forma que ellos tienen una coordinación entre sí para todo lo que hacen, tanto en la caza como en la defensa. Y en ese sentido, el Homo sapiens que emergió junto con los primos que había,
pues de repente generó un loop en su cerebro, ¿no? Gracias a las zonas prefrontales de la conciencia de sí mismos. Y en ese momento de ser consciente de sí mismo, empieza el individuo. Y ese individuo, pues originalmente mucho más perteneciente a lo social, extrovertido, y que finalmente creo que hasta en la actualidad sigue siendo el punto de referencia, que inclusive lo dice Jung muy bien acá, como el extrovertido es el que tiene el poder, el que tiene, el que tiene la fuerza, el que tiene la presencia, y que sigue manteniendo ese lugar de referencia. Jung, además de hacer su clasificación introvertido-extrovertido muy buena, como decía Abraham, ¿no? En este yin-yang de intercomunicación y complementariedad, a final de cuentas rescata mucho la importancia de lo introvertido, y que es muy actual en ciencias, porque precisamente esto que ahora desde las ciencias humanas se está aportando gracias a esta visión de conocer, de entender lo subjetivo como igual de importante que lo objetivo, pues estamos viendo que se genera desde ese primer momento. El cerebro social es un cerebro humano. El cerebro social es originalmente el Homo sapiens en ese loop que se pudo dar gracias a este desarrollo, ¿no? Del área prefrontal. Entonces me parece que por eso Jung, que además luego cuando nos va explicando los procesos de extroversión e introversión, que los conecta precisamente a los aspectos básicos del arquetipo, de lo que nosotros ya traemos, pues está haciendo aquí la sincronización perfecta de lo que ahora en neurociencias se ve de lo que tiene que ver con la conciencia. Y para ello nada más quiero decir una pequeña frase de Damasio en su famoso libro Y el cerebro creó al hombre, cómo pudo el cerebro generar emociones, sentimientos, ideas y el yo. Ese es el libro de Damasio. Una frase que él dice me parece que es muy interesante para esto. Los estados mentales no precisan de la subjetividad para existir, sino solo para ser conocidos por el propio sujeto. O sea que al final de cuentas esta naturaleza nuestra, pues podríamos cambiar los estados mentales al tipo de personalidad y diríamos lo mismo, ¿no? Simplemente tenemos una subjetividad consciente de ser consciente que es capaz de describirlos, pero está ahí desde antes, ¿no? Aunque no las describamos, ahí está. Y en ese sentido, por eso en la etología, lo diría muy bien Jairo Muñoz, ¿no? Del Investigador Internacional de Psiquiatría, eso ya está ahí, ¿no? Si hacemos la investigación etológica, todo eso está ahí, nada más que ahora somos conscientes de esa conciencia y ahí estamos nosotros en toda esta como posibilidad de vernos, y entonces por eso se crea tanta confusión a veces cuando se acerca a este problema, pero bueno, yo ahí haría mi primera participación para el día de hoy. Pues bueno, empezamos el conversatorio, no sé quién quiera. Sí, habrá. Yo quisiera hacer una referencia en relación a los que crecimos con el concepto del ECRO, ¿no? Y que actualmente se propone como el PAU, como un patrón autónomo universal. Y en esta parte de pensar un patrón autónomo universal, ya hay gente que ha venido hablando de esto, y entonces quisiera leerles una frase muy, muy interesante. Dice, en relación a la percepción de la realidad y los fenómenos, etcétera, dice, desde el mismo enfoque, la realidad subjetiva, o sea, aquella que se construye desde el observador, es anisotrópica con respecto al tiempo. Es decir, los hechos reales, en tanto fenómenos o cambios que afectan a los objetos reales que pueden ser observados, no tienen el mismo sentido según la dimensión temporal desde el cual se les aborde. Este planteamiento nos lleva a pensar, por ejemplo, ¿no? Cuando Jung nos hace la parte de descripción de las características del extrovertido e introvertido, ¿no? Están allí, ¿no? Y estos existen ahí, pero también tiene que ver con cómo el observador les da un sentido. Y a partir de aquí, ¿no? Se ha venido pensando cómo es la interacción en muchos sentidos, en los hombres, en los humanos, en el pensamiento, en la subjetividad. Y entonces hay un fenómeno A y un fenómeno B, pero que así como tal, no tiene el mismo valor, sino que es el que le da el observador en determinado tiempo y espacio. Si no lo contemplamos así,
entonces pierde muchas características del sentido. Y aparte, cómo estos sujetos o estos fenómenos van a tener mutaciones, ¿no? Y estas mutaciones pueden ser cuantitativas y cualitativas, ¿no? Esto es muy importante. Y esto mismo, pensarlo de esta manera, suena mucho a Jung, ¿no? Cuando nos habla y nos va planteando de qué manera lo consciente y lo inconsciente no son uno sustituto del otro, porque pareciera que con el pensamiento freudiano es como una dialéctica, ¿no? En donde se requiere del uno en contraste al otro, generando pares conceptuales antitéticos. En cambio, en Freud se habla de que hay una situación dinámica y que esta situación dinámica va a tener también modificaciones en tiempo y valencias, ¿no? Que serían circunstanciales. En general eso es lo que quería decir. ¿Por qué? Porque actualmente ya vamos a pensar las cosas desde otro punto de vista más incluyente en el PAU, ¿no? En este patrón autónomo universal, que fue el nuevo concepto en relación a los que crecimos con Electro, que nos van a permitir ir entendiendo los nuevos modos del psiquismo. Y en cuanto esto es tan vigente, ¿no? Tan vigente como del siglo XXI, vemos de qué manera es tan vigente Jung. Carl Gustav Jung propone esto, ¿no? Sin haberlo dicho así tal cual, porque pues, obviamente no se adelantaba el tiempo, pero sí siembra los modos de planteamiento de los procesos, de pensamiento de la lógica, ¿no? La lógica transcursiva, la lógica que nos lleva a desembocar en estos conceptos nuevos. Yo ahí veo una línea de continuidad teórica conceptual de Jung hasta la fecha. Esto es muy importante porque se está trabajando ahora, ¿no? Esos conceptos. Hasta aquí lo quisiera dejar. Respecto a la tipología, pues siempre hemos visto las clasificaciones desde la preparatoria y la carrera de medicina y en la práctica clínica. Las clasificaciones que mencionó Carmen, pues eran algo habitual. Había que describir en la historia clínica cómo era el individuo que estamos escuchando, atendiendo. Mesomórfico, ectomórfico, atlético, etc. Pero la clasificación de Jung, pues sí, sorprende por la enorme complejidad que tiene sus raíces en su necesidad de entender, de comprender la dinámica de la mente en su profundidad y en su origen, tanto del sujeto individual como de la colectividad. Recuerdo también que, por ejemplo, el maestro Patiño en la clínica psiquiátrica nos hablaba de la clasificación de Nietzsche de los individuos apolíneos y los dionisíacos. En este sentido, pues Freud sería un pensador, investigador apolíneo, que está siguiendo el orden sistemáticamente, organizando sus descubrimientos y sus pensamientos y sus escritos en forma lógica y muy ordenada. En cambio, Jung va pues como arrasando, caminando siempre hacia adelante en sus indagaciones, metiéndose en complejos vericuetos y arrastra a quien lo lee, a quien lo sigue, a la confusión, a la duda, pero sigue adelante. No es sistemático, es un
sujeto problemático. Esa sería otra propuesta que nos decía el maestro Patiño. Hay investigadores, pensadores sistemáticos y otros, sus opuestos, que son problemáticos. Freud era sistemático y Jung problemático. Ambos aportan, estimulan la indagación, el estudio de sus aportaciones y nos abren camino, tanto para el trabajo diario con nuestros pacientes, como en las indagaciones que nos hemos propuesto. Hasta aquí. Sí, que creo que estoy totalmente de acuerdo con Alfredo. Jung es como congruente con nuestro seminario. Nuestro seminario es Arqueología de la Mente. Nosotros no somos junguianos, desde un principio lo dijimos, pero estamos estudiando a Jung, pero como es un autor muy rico arqueológicamente, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Alfredo, de que es una invitación para todo esto que siempre el mercado nos ha invitado todo el tiempo a generar axiomas del psiquismo, en estar menos apegado a un autor, que eso es lo correcto que pasa en las escuelas, en las escuelas más pequeñas. Lo mejor es tener axiomas, ¿no? Y yo creo que por eso la propuesta de Pepe, que nos ha hecho mucho tiempo y que empezaremos ahora en diciembre a revisar precisamente más, de forma más axiomática, gracias a sus contribuciones, pues en efecto va congruente con esta invitación que John sí creo que cuando le pegan este proceso introvertido-extravertido, creo que es un axioma que nos lleva a estar entendiendo al individuo intrapsíquico necesariamente como un individuo social y con un componente neurobiológico que nos acerca más a este proceso integrador. No es casualidad que esta propuesta introvertido-extravertido de Jung corresponde a lo que actualmente en teoría del conocimiento se hace cuando se hacen las clasificaciones de cómo se ha acercado el hombre al conocimiento. Esa clasificación inicial que se hace mucho de racionalistas empiristas corresponde a esta misma visión intraversión extraversión. Los racionalistas, como Descartes primero, después, mucho después, el apriorismo kantiano, están en contrapropuesta con todos los grandes empiristas, Locke, Hume, Berkeley. Y en esa contraposición hay una posibilidad de síntesis, ¿no? De trabajo, donde la idea es que también, bueno, cuando uno ya lee a los autores, a Locke, a Hume, a Berkeley, cuando uno lee al mismo Descartes, que es el que le ponen siempre que es el dicotómico, si uno lo lee bien, pues claro, hay una base dicotómica, pero en realidad es un científico muy avesado y digamos, el mismo Jung cuando él habla de sujeto introvertido bien logrado, habla de Kant. Y cuando habla de un sujeto extrovertido bien logrado, habla de Darwin, no es casualidad, pues. Pero esas contraposiciones aparentes, si se logran un mejor equilibrio, pues en efecto están en medio, ¿no? Y yo creo que es más, otra vez, académico ponerlos tan separados, porque cuando uno los va leyendo, como que sí, a pesar de tener esta marca, ¿no? De empiristas y de racionalistas, pues sí hay estos puntos de contacto. Y precisamente se trata de no quedarnos en esa forma de análisis escolar, de clasificar, ¿no? Y decir qué dice uno, qué dice otro, sino entrarle a lo axiomático, entrarle a lo conceptual, que nos invita mucho Pepe. Inclusive cuando el mismo Jung hace estas como comparaciones, un poco pareciera que no le gusta la radicalidad introvertida de Nietzsche, ¿no? Como que no le, por momentos no le echa un lazo, como mucha gente también luego no se lo echa, como reconoce a Kant, ¿no? En su procesamiento, pues. Pero de todas maneras, creo que ahí tenemos, a través de esta misma propuesta, pues gran parte de esa teoría del conocimiento que se ha propuesto. Luego, claro, luego después vino el historicismo, vino fundacionismo, vino otras corrientes, ¿no? La hermenéutica, que son más complejas, pero aún así están en una base que corresponde a esta propuesta de Jung. Entonces creo que ese axioma no es como para desecharse tan fácilmente, ¿no?
Una de las preguntas es saber dónde metemos, en qué caja metemos a Jung. Y, ay, caray, es que a mí por eso no me gusta, nunca me gustó leer tan a fondo la tipología jungiana, porque es como que sería una contradicción, porque el clasificar, ¿no? Hacer tipos y buscar metodologías es como ser del tipo que está más hacia extrovertido, usando la razón y matando, como es la ciencia pura, ¿no? Y entonces saca la emoción, hay sujeto y objeto, y la ciencia es la que saca al sujeto para que podamos ver las leyes que rigen las interacciones entre los objetos, cosa que Jung su vida para nada, ¿no? Toda aunque su pensamiento pretende, sigue como Freud, tratando de cientificar su pensamiento y ponerlo al día y poder vender sus libros en términos del paradigma predominante del positivismo, del científico, ¿no? Porque la vida de Jung, pues inclusive, para entender a Jung, él dice que solamente a partir de sus sueños, a partir de sus experiencias vivenciales, es el que empieza a construir sus pensamientos, dirías, sus categorías, conceptos, axiomas. Y él siempre nos remite en términos de los sueños y sus vivencias y sus experiencias y su forma de vida, la relación que él tuvo con Oriente, ¿no? Con el budismo, con el yoga, con los sufis, ¿no? Con el pensamiento del Islam, y que dice, que es más acorde ahora con pensar en términos de sistemas, ¿sí? Pensamiento sistémico, en donde, ya lo decía Abraham, en cuanto a que el objeto, eso de diferencia sujeto-objeto no existe, se co-construyen, ¿no? Y siempre no podemos hacerlo a un lado. Y creo que el eje del Jung y del pensamiento de la complejidad, y que no se nos olvide, está ahí, ¿no? En la co-construcción del saber, ¿sí? No hay salirnos de esa división de sujeto-objeto, y entonces lo científico es sacar al sujeto y la ciencia positivista es la verdad, y la ciencia positivista nos dice que lo más importante es el individuo y el poder, ¿sí? Y los que no tienen eso son los pendejos, ignorantes y primitivos, ¿no? Y entonces, poniéndonos en la polémica actual de Vargas Llosa y su ataque al indigenismo, ¿no? Pues por eso se fue a España a invertir lo que chayoteó con su intelectualidad, ¿no? Y eso para ir con el comentario como que la loa y apoyo a Vargas Llosa, que es un promotor de Fox, ¿no? Pues no, de Vox, perdón, no de Fox, que no es lo mismo. También de Fox. Es lo mismo. Me pareció buen ejemplo, Javier, lo de este pillo. Bueno, eso es todo. Esto es cuanto. Sí. En esto de la lógica transcursiva y en la percepción de un patrón autónomo universal, esto es capaz de ser graficado, explicado
explicado de manera casi matemática, porque Jung nos propone la extroversión y la introversión, no como dos fenómenos, como consciente y como inconsciente. Y estos están actuando constantemente en un espacio físico y en una realidad concomitante. Y esto va a generar siempre opuestos, pero no son opuestos estáticos, sino son opuestos porque están unos copresentes y otros son coausentes, los factores y características que influyen, ¿no? Este concepto de que hay opuestos que están en una situación dinámica y que van a dar transformaciones cuantitativas y cualitativas, siendo ambos copresentes y coausentes como organizadores o desorganizadores, todo este sistema es muy vigente, ¿no? Dante Roberto Salatino, está proponiendo todo esto de la lógica transcursiva y un modelo de la psique que retoma el doctor Mercado brillantemente, ¿no? Pero aquí, en este pequeño detalle, me parece que aparece la vigencia de Jung. A eso me refería, ¿no? Es muy importante. Bueno, ya después iremos desarrollando estos aspectos que el doctor Mercado, en muchos años de pensamiento, por lo que entiendo, ha venido desmenuzando y que nos van a dar una complementariedad o una ampliación de estos conceptos muy tradicionales, ¿no? Nada más quería decir eso. Y pues finalmente, desde mi punto de vista de lo que hemos estado hablando y de lo que yo he estudiado de Jung y lo que me ha hecho reflexionar al respecto de lo que yo entiendo como la psique y la interacción intrasubjetiva, para mí son espacios. O sea, yo ya yo no entiendo las cosas ya como estructuras, sino espacios psíquicos en interacción, ¿no? Es decir, que yo creo que no hay nada definido salvo por nuestra percepción o nuestra necesidad de etiquetar. No hay realmente nada, o sea, nosotros le ponemos el nombre a lo que existe, pero lo que existe es, y punto, ¿no? Y dentro de eso, nosotros queremos darle la delimitación y la diferenciación, o bueno, la definición y estos espacios limitados porque necesitamos comprenderlo, ¿no? Y necesitamos tener la capacidad psíquica de percibirlo. Si nosotros no lo encasillamos, ¿cómo lo vamos a ver? ¿No? ¿Cómo vamos a ser conscientes de algo si no le ponemos, digamos, estos límites, como es lo que intenta hacer Jung ahorita? Que es muy difícil. ¿Por qué? Porque justamente no hay un límite. O sea, el límite lo está poniendo con fines didácticos y con fines teóricos, pero no existen esos límites, no existen estos límites de definición, estos nombres. Y me parece algo bien interesante porque creo que rompe con estructuras de pensamiento que a veces nos limitan como seres humanos o como seres pensantes, ¿no? Finalmente, la introversión y la extroversión son maneras de comprender y de acercarse a un fenómeno, pero el fenómeno es eso. No sé si me doy a entender. De cierta forma es como lo que dicen mucho en la filosofía oriental, ¿no? Es mucho esta cuestión de lo que es y ya. Finalmente, lo que nosotros le ponemos como adjetivos, como características, como definiciones, simplemente es para ayudarnos a nosotros a comprender el fenómeno, pero no existe. Eso que estamos definiendo no existe. La definición como tal no existe.
Y a mí me gusta mucho pensar así porque creo que da mucha apertura, ¿no? Cuando pensamos en estas cuestiones de tipología, a veces creo que los tomamos religiosamente de forma estructural, ¿no? Por ejemplo, esto del test de Myers-Briggs está padre, pero creo que a veces puede ser peligroso porque uno va a querer encasillarse en eso, ¿no? Es que yo formo parte de este, no sé, por ejemplo, INFP, ¿no? Yo soy un INFP y no me voy a salir de ese INFP, ¿no? Cuando en realidad no es que sea una estructura o algo construido, es algo, como dijo Pepe, co-construido, que también por ser un espacio que está todo el tiempo fluyendo, interactuando con una realidad, puede modificarse. Y ese INFP puede ser también un ENFP, es decir, esta introversión puede jugar con la extroversión dependiendo de mi crecimiento psíquico, dependiendo de mi entorno, de cómo va cambiando ese entorno, de cómo voy percibiendo esa realidad, de mi trabajo psíquico, de mi apertura de conciencia, bueno, de mi apertura de percepción, de lo que Jung dice, toma de conciencia, básicamente, ¿no? Cómo esa toma de conciencia va a, va a, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Distribuir de una forma diferente lo que yo pensaba de mí mismo. Y cómo eso va también influir en cómo es que interactúo con el medio ambiente, o bueno, con el ambiente, no con el entorno. Entonces se vuelve, desde mi punto de vista, un juego, porque nada está dicho, ¿no? O sea, tienes la capacidad de experimentar todo el tiempo. Por eso digo que son espacios, porque son espacios de experiencia. O sea, el hecho de que yo tenga una tendencia natural biológica no quiere decir que no pueda experimentar con otra cosa a lo largo de mi crecimiento personal o a lo largo de mis años de vivencia, porque voy a estar en constante interacción con otras personas, con otro tipo de pensamiento, evidentemente con experiencias externas que van a hacer que cambie algo en mí, ¿no? Y eso me va a hacer cambiar a lo largo del tiempo, me va a, pues sí, a hacer como una experiencia totalmente diferente que todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo se va a estar modificando, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante. No sé si me di a entender con lo que dije, pero más o menos era la idea que quería dar con respecto a lo que yo entiendo como estructura psíquica, como más bien esta interacción. Ah, ya me acordé de otra cosa también. Y esta interacción para mí son de tres espacios, donde está el sujeto, el objeto y lo que hay en medio de los dos, ¿no? Justamente en ese espacio que existe entre los dos, entre las dos polaridades, ahí es donde está todo este campo de juego, donde está este campo de experiencia, donde están estas posibilidades de modificación y de cambio, ¿no? Y, y entonces eso amplía también un poco la visión que tenemos polarizada, porque, o sea, sí tenemos esta polarización entre el sujeto y el objeto, pero ¿qué hay entre los dos, no? ¿Por qué no hablamos de ese espacio entre ambos? Que también se vuelve algo interesante, ¿no? Y finalmente otra vez regresamos a lo mismo. O sea, nosotros lo entendemos como cosas diferenciadas, pero en realidad están todo el tiempo en interacción las tres cosas, ¿no? El sujeto, el objeto y lo que hay entre los dos. Bueno, ahí lo quiero dejar porque creo que está un poco confuso lo que acabo de decir. No, yo creo que para nada confuso, sino al contrario, aclaras muchas de las dudas que yo tenía al estar revisando el material, porque yo pensaba más o menos en un ejemplo que no existe, ¿no? Yo pensaba, a ver, si alguien biológicamente nace con una tendencia biológica hacia la introversión, ¿no? Pero a la hora de la escuela, de su formación académica básica, primaria, secundaria, preparatoria, lo instruyen en el método científico, ¿no? Que realmente
en la época de los 70s, era meter el método científico a ultranza en la mente de todos los individuos para sacar la subjetividad. Y entonces era solo lo visto, lo medible y lo comprobable era lo valioso, ¿no? Entonces, ¿cómo esta tendencia original, entre comillas, hacia una introversión iba a ser modificada, ¿no? En este espacio de adaptación, en ese espacio entre los dos, ¿no? Que es justo de adaptación activa hacia el objeto. Sí, entonces este individuo va a ser llevado a otro lugar como algo así como un sujeto útil a la sociedad a la cual pertenece. Entonces, todo este proceso siempre va a ser dinámico y siempre va a estar supeditado a las condiciones sociales del individuo, ¿no? Entonces, difícil medirlo de hoy y para siempre, sino que es una medición momentánea en esa etapa de la vida, pero no sabemos qué va a suceder posteriormente con el individuo o qué sucedió anteriormente con el individuo. Entonces, muy interesante. Y una parte que me llamó mucho la atención de Jung es esta cuestión de la compensación del inconsciente. O sea, el individuo podrá ser conscientemente lo que él quiera, en lo que él ha podido ser en su yo, lo que ha podido desarrollar. Pero en el sí mismo incluye la parte inconsciente compensatoria y entonces va a venir ahí a explicar ciertas patologías, ¿no? Decía un ejemplo que me acuerdo era de un hombre que tiene muchísimo éxito con su voz, que tiene ahí un problema de conflicto y pierde la voz, ¿no? Entonces es como si él a través de la extroversión y la relación con el entorno y el objeto podía ser exitoso, de pronto ya no puede cantar, ¿no? Entonces es a través de la parte inconsciente y de no perderlo de vista que se va a conocer al individuo integralmente dentro de su sí mismo. Entonces, yo creo que yo terminaría con esto, ¿no? Con la importancia de este complemento entre la parte consciente, que es lo que se ve aparentemente en el individuo, y la parte inconsciente, que es solo a un observador muy hábil, se le puede manifestar de ese mismo individuo. Hasta aquí. Bueno, yo dialogando un poco con lo que acaban de decir y también de una vez hago mi intervención final por el tiempo, sí me parecía muy importante esta visión, ¿no? Muy dinámica del aura que nos pone claramente esta perspectiva donde la etiquetación nos genera un punto de referencia de comprensión, pero si no tenemos el proceso subjetivo, dinámico, pues entonces se convierte en un acartonamiento y eso es lo que dice Jung. Lo dice Jung en este texto claramente. De hecho, cuando Jung habla tanto del proceso introvertido y rescata esa clase subjetiva, yo insisto, nosotros creo que estamos en un lugar privilegiado dentro de esta teoría del conocimiento con nuestro abordaje psíquico, con nuestro énfasis en el psiquismo, y creo que estamos exactamente en ese lugar privilegiado que ha dificultado tanto la unión de las ciencias humanas y las ciencias sociales. Nuestro lugar privilegiado precisamente nos permite hacer más fácilmente estas interacciones cuando hacemos uso precisamente de esta parte extrovertida que describe Jung, ahorita afiliando un poquito a la teoría de Jung, tipología de Jung, y al mismo tiempo a la parte introvertida. Y a lograr esa conjunción, pues precisamente genera
esta posibilidad de encontrarnos en este diálogo de ciencias humanas y ciencias objetivas, que precisamente tendría como la posibilidad de generar más pues afán que siempre hemos tenido, por ejemplo, en medicina de lo biopsicosocial, ahora con la complejidad de poder ir como sintetizando conocimientos. Entonces, mucho de lo que Laura comentaba dinámicamente, creo que yo mismo aquí lo está respondiendo, y gracias a que él está poniendo la importancia de las ciencias subjetivas, ¿no? Y todo esto que decía Pepe me parecía muy importante. O sea, finalmente, el dominio en las ciencias, el dominio en el poder está en función de la tendencia extrovertida. Pero al mismo tiempo no nos podemos librar de ella, ¿no? Y lo dice muy bien Jung, ambas nos van siempre, dice que es estéril la extroversión sola y es estéril la introversión sola, ¿no? Entonces, el lenguaje es propio del humano, el lenguaje es propiamente la forma de comunicación universal, y desde que hay lenguaje, hay finalmente necesidad de hacer procesos de marcaje de puntos de referencia que no nos podemos precisamente evitar, y eso nos da muy buena capacidad de ser más específicos en lo que queremos comunicar, pero finalmente nos da pobreza cuando queremos entender lo dinámico fino, que es mucho lo que me parece que Laura nos aportó. Y no es que a mí me encantaría por eso aquí meter un poco a Paul Ricoeur cuando habla de los tropos, ¿no? Cuando Paul Ricoeur habla de la importancia precisamente de la metáfora, de la metonimia, de la sinécdoque, que habla de que esa es la forma de que esto que es lingüístico, como delimitador y preciso, si no tiene estos tropos de antidirección, pues no generaría la posibilidad de tener esa dinámica que creo que es la que Laura nos está compartiendo, y que es lo que hacemos nosotros, creo que cuando hacemos psicoanálisis con nuestros pacientes, ¿no? Si nos quedamos nada más en la parte más precisa, pues damos mensajes precisos, ¿no? Pues que sería más hacia como lo hacemos en psiquiatría. Tómate 25 miligramos de quetiapina en la noche, o sea, como algo muy así, ¿no? Más preciso. O ahí, checa cómo estás haciendo estos ataques a la autoridad, ¿no? Cosas precisas. Pero precisamente si no tenemos todo este proceso metafórico de comprensión compleja, pues es difícil que el psicoanálisis de un individuo le dé oportunidad como de reinventarse, ¿no? Entonces, por eso me parece que este eje es muy importante. Yo sí creo que los otros ejes, ya en la actualidad, en mi opinión, ya no tendrían mucho sentido con los axiomas como pensamiento, sentimiento, intuición. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos en neurociencias, pues más bien contribuciones mucho más sofisticadas acerca de cómo funcionan los siete mecanismos básicos, ¿no? De emoción, y creo que ahí sí teníamos que meterle a otras áreas, ¿no? Pero ese eje, sí, si uno pretende hacer cientificación, no positivista solamente, cientificación humana, ¿no? De abordaje de la personalidad, del psiquismo, sí me parece una propuesta de origen muy difícil de no tomar en cuenta, ¿no? Pero bueno, yo con eso termino hoy mi participación, y ya entonces los demás también me gustaría que ya den su comentario final porque ya estamos en tiempo. Las funciones permiten adaptarse a lo real. La aportación de Jung sobre la intuición me parece que es muy relevante. Las otras funciones, sentimiento, pensamiento, sensación, han sido como muy estudiadas por otros autores, investigadores, pero mi intuición lo encuentro novedoso en la obra de Jung. Consideraba que la intuición es una percepción instintiva del contenido psíquico en estado de emergencia. Una función que resulta de una actividad constante, normal, original y creadora del inconsciente. El inconsciente actuando en relación con la conciencia. No hay una escisión, una división o un apartamiento de lo inconsciente y la conciencia, sino que el inconsciente está dinámicamente aportando elementos a través de la intuición, y eso permite una adaptación a lo real. Y el predominio de alguna de las funciones descritas por Jung en la conciencia es lo que define el tipo psicológico. Ahora,
no es un tipo psicológico del individuo para siempre y en todas las circunstancias. Habrá momentos en que predomine en la conciencia el sentimiento, la sensación, el pensamiento o la intuición para adaptarse a lo real. En fin, y eso nos daría perfiles del tipo psicológico. Bien, dejo aquí. Yo agregaría algo que nos falta agregar es, bien, yo agregaría de esto, los aportes de la cibernética, de la información para entender el psiquismo, para salirnos del dualismo biológico, social, ¿no? Y que es muy importante, porque si nos vamos a centrar en una epistemología de la complejidad, porque nos ayuda a entenderla mejor, ¿no? En cuanto que tener definido lo que es psiquismo. Y creo que las aportaciones de las neurociencias a esto no es una percepción hacia el interior, ¿no? Desde Jung. Ahora vamos a ir a atender el cerebro y las funciones cerebrales, ¿no? Las emociones como función cerebral, y eso va a ser una tendencia o actitud de la percepción hacia el adentro. No se refiere a eso. La percepción se refiere más a la memoria, a los símbolos que están en la memoria, pero no son la memoria. Los símbolos no se pueden entender sin el otro, sin en esta interrelación, ¿sí? Sin esta complejidad, estos diferentes niveles de interrelación, y que aporta más estos conceptos de Varela, ¿no? De enacción, ¿sí? Al entendimiento de esta parte del psiquismo, que la serie de divisiones topológicas de que tal área del cerebro, tal otra. Yo creo que los grandes aportes vienen de Varela y de Edelman, en términos de ver como sistemas complejos, dinámicos, y en ese sentido, autoorganizados. La autoorganización en términos de sistemas complejos, y para entender la conciencia no como una categoría que emerge de lo biológico, sino como un nivel de complejidad muy elevado, ¿no? Yo con eso cerraría. Abraham, nada más faltas tú. Bueno, a mí también me llama mucho la atención la relación que hace de los dos tipos básicos con el modo de relacionarse con las actitudes de pensamiento, de intuición, de sensación, etc. Creo que esa parte lo enriquece, y la parte dinámica, no estática, es la que nos da esta riqueza, y a la vez que enriquece, complejiza, y que en el momento, con los ejemplos clínicos que pone, nos va dando también todos estos conceptos de que aún lo inconsciente es con una flexibilidad de acuerdo a las características de cada sujeto. Con esto me quedaría. Perdón, Laura, pero no sé si tu última fue la aportación o quisieras hacer una aportación final ya para cerrar. Sí, rápido. Nada más decir que con respecto a Jung, creo que para poder también conocer su obra hay que conocerlo a él como persona, ¿no? Y desde mi punto de vista, regresando un poco a lo que decía Alfredo, me parece que era problemático, ¿no? Yo creo que es porque su forma de abordar un fenómeno no es propiamente, es más propio de un artista o de una persona creativa. Cuando vemos su libro rojo, por ejemplo, nos damos cuenta de la potencia creativa que tenía Jung,
y me parece que su forma de ver el fenómeno es mucho más artístico que científico. Y si bien si se pudo poner en palabras más científicas, académicas y teóricas, es por su formación, ¿no? Su formación como psiquiatra y su formación como médico, y evidentemente también creo que tiene que ver muchísimo la influencia de la cultura de ese entonces, ¿no? Que privilegiaba muchísimo el pensamiento lógico-matemático, y eso aportó e hizo de Jung una persona tan compleja como fue, ¿no? Que desde mi punto de vista, pues fue una persona mucho más artística y creativa, y lo supo convertir en un lenguaje científico y en un lenguaje teórico, que es lo que estamos estudiando hoy en día. Por eso yo creo que también es muy interesante, porque creo que él también se volvió un puente entre estas dos formas de comprender la realidad, entre la parte artística, creativa, y la parte más intelectual, académica. Y bueno, con eso quiero terminar. Bueno, pues muchas gracias. Entonces nos despedimos y hasta la próxima. Dios.